ingenio. Retomamos el tema del pan para darle otras visiones justamente al tema. Voy a saludar en este momento al gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, licenciado Gary Antonio Rodríguez. Licenciado, qué gusto, buen día. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a la audiencia de este hermoso programa. Que sea una linda jornada. Es un gusto tenerlo y quisiera consultarle desde su formación, ¿no?, de economista, ¿cómo observa usted el escenario respecto al pan? Es decir, hay división entre panificadores, una parte del gobierno de alguna forma como que quiere forzar a que no suba el precio. Sin embargo, hubo un descuido en relación a la provisión de harina de trigo y con esto al precio también. Es baja la producción de trigo en el país y bueno, la gente está prácticamente en vilo sobre el precio del pan, un producto tan consumido en el país. Y un detalle más, el problema es en Santa Cruz por el pan de batalla, que en cuanto a la producción es de la variedad que menos se produce en Santa Cruz. Es decir, es muy grande el escándalo para un problema que en realidad en la producción probablemente sea menor. Con este escenario quisiera escucharlo, ¿cómo observa usted el problema, don Gary Antonio? Bueno, gracias por la entrevista una vez más. No es un tema fácil. Cuando se habla de inflación, se habla de subida de precios. La subida de precios acarrea una disminución del poder de compra, del poder adquisitivo, del ingreso de las personas. Y hay un adagio que dice, pues no, cuando la ley es pareja nadie se queja. Fíjese, en el interior del país se subsidia el precio de la harina para que el pan de batalla no suba. En Santa Cruz la gente no suele reclamar como en otros distritos cuando hay la subida de 1 centavo, pero cuando los ingresos de las personas se resienten y sobre todo cuando hay este tipo de comparaciones es que surgen los problemas. Hemos visto en el caso de los panificadores reclamar por qué no se otorga esa subvención que se da en otros departamentos. El gobierno ha contestado porque no estaban organizados, porque no eran parte de una asociación, una federación nacional. Y creo que está en ese proceso. Es evidente de que el pan nuestro de cada día, como se dice la oración, forma parte pues de la dieta básica de los bolivianos, Jorge, y la situación o la consideración que se tiene que hacer en función de esta situación que estamos viviendo es de que hay familias que en la noche no cenan y toman un cafecito con su pan. Entonces, la subida del precio va a incidir en lo que es el poder de compra de esta gente y por eso el reclamo por una parte de la ciudadanía y por otra parte de los panificadores, porque hay que decirlo, a nivel mundial hay un incremento de precios en los alimentos. Han subido no solamente los cereales, y por eso el problema que tenemos hoy día con el maíz, por ejemplo, el maíz amarillo duro, que es un insumo para el alimento balanceado para los pollos, para los cerdos, para el ganado lechero. Ha subido el trigo, ha subido la soya y los derivados, por supuesto, que como una consecuencia también tienen que subir. El problema es cuando no suben suficientemente los salarios, los ingresos. Entonces, desde un punto de vista de cortísimo plazo, hay una complicación, hay una situación que es real. Los panificadores o van a ver mermados sus ingresos, sus utilidades, o en algunos casos, si no son lo suficientemente productivos, pues no va a ser negocio producir con una harina que es cara, con una manteca que es cara, con otros insumos que ellos utilizan que ha subido, ¿no? Pero por otra parte, ya con una solución de corto plazo, y lo adelantaba usted, la producción de trigo en el país, vamos a decir, es atávicamente insuficiente. Y este ya es un tema que hay que atacarlo estructuralmente, porque si bien a corto plazo hay una subvención, hay una ayuda a los panificadores para que no suba el precio del pan, lo ideal pues sería que nosotros no dependamos de más de la mitad del consumo de trigo anual del trigo importado. ¿Y eso cómo se hace? Produciendo más. Pero ¿cuándo se produce más? Cuando hay condiciones para hacerlo. Y esas condiciones pasan por la rentabilidad del cultivo. Por eso es que vemos a ANAPO reiteradamente o a los pequeños productores ahora pidiendo que el gobierno autorice una semilla genéticamente mejorada para el caso del trigo que sea resistente, o mejor dicho, tolerante al estrés hídrico, a la sequía, que es el gran enemigo en Santa Cruz para producir más y hacer rentable este cultivo de invierno que rota con la soya. Yo
escuchaba la versión del gobierno indicar de que no hay argumentos para subir el precio del pan. Y uno observa y no sé, ve de pronto que van diciendo de que es insuficiente la producción del trigo, no somos soberanos en el trigo, no hay soberanía del pan, por llamarlo de alguna forma, y tenemos que importar o meter de contrabando, que esa es la realidad, que es cruda. Sin embargo, el precio ha trepado de 160 a 280, a 250 por ahí. Si ese no es un argumento para subir, entonces estamos hablando de que el gobierno trata de imponer un precio en desapego a la realidad. ¿Estamos entrando en un diálogo de sordos en este momento respecto al pan, don Gary Antonio? Por eso le decía, es una cuestión de ingresos aquí y quién transfiere ingresos a quién. Si el precio del pan se tuviera que mantener estable, quiere decir que los panificadores estaban en su jauja y estaban teniendo unas ganancias extraordinariamente altas cuando el precio del trigo o la harina de trigo estaba baja. Ahora que se ha incrementado y se produce esta situación, cuando los panificadores reclaman y el gobierno dice que no hay esa razón, pues entre dos posiciones contrapuestas, alguien tiene la razón, ¿verdad? Y creo que hay que ser en esto muy cuidadosos en el análisis porque se puede desestimular una actividad que para el caso, pues, por su cotidianidad es importante. Y una vez más, yo digo, hay que atacar el problema de fondo, ¿no? A cortísimo plazo hay que ver de dar una solución y cuando la ley es pareja, nadie se queja, pero ¿por qué no pensamos en una solución estructural? Jorge, si ANAPO no se equivoca, para este año el déficit de trigo va a ser de 500,000 toneladas. Por eso vemos tanta harina que está ingresando y los canales así lo están reflejando, ¿verdad? En esto que yo he dado en llamar que el contrabando hormiga, que vemos la gente todo el tiempo yendo y viniendo por la frontera con Argentina, trayendo de 10, de 12 paquetes de harina para hacer un cúmulo y luego eso entra por camión. Este contrabando hormiga ya parece de hormigón armado, ¿verdad? Por decirlo algo, y hacer algo jocoso en una situación que es penosa. Pero lo cierto es, reitero, si es que ANAPO tiene la razón, 500,000 toneladas no es poco. Entonces, eso que es un problema lo podemos tomar como una oportunidad de generar cultivos extensivos de trigo, pero para eso el gobierno tiene que dar las condiciones de seguridad jurídica, de precio de garantía, acceso a la urea como fertilizante, créditos mucho más rápidos, más dinámicos para sustituir esta importación de harina que el año pasado y conjuntamente con el trigo nos ha significado un gasto de más de $100 millones de manera formal por más de 300,000 toneladas que hemos traído principalmente de la Argentina. En el cierre, don Gary Antonio, puntual, le quiero pedir por favor, ¿cuál podría ser la solución para que se desate el nudo, para que se resuelva este escenario? Los números. Hay que transparentar los números y ver que nadie va a trabajar para perder. Así como un burócrata va cada día a su oficina para tener un sueldo y con eso mantener a su familia, hay que ponerse también en los zapatos de los panificadores y transparentar la situación con una estructura de costos para ver que hay una ganancia razonable y eso dar continuidad a su labor. Le agradezco el tiempo y los criterios, don Gary Antonio, se gasta en otro momento. Muy amable. Muchísimas gracias, un gran abrazo y bendiciones para todos. Que esté bien. 7:42 minutos, momento de farándula. Carolina.